Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y nuevamente y siempre daremos gracias al Señor por permitirnos cada día entrar a sus hogares a compartir la palabra de Dios. Dado que estamos en el mes de la Biblia en Panamá, es importante que nosotros aprendamos cada vez más de este precioso libro que nos llevó a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy queremos detenernos en un versículo, mi versículo favorito, que está en Josué 1:8. Este versículo tiene varias enseñanzas y vamos a compartirlas en este momento para que podamos nosotros meditar en lo que nos dice Dios a través de Josué 1:8. Y hay tres condiciones antes de que nos diga que haremos prosperar nuestro camino. Y las tres condiciones están muy claras en este mandato de la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ya en el versículo 7, Josué está hablando aquí, o Dios le está hablando a Josué, de que debe esforzarse para cumplir la ley de Moisés y no apartarse ni a izquierda ni a derecha. Ahora aquí nos está dando tres condiciones importantes. La Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse. La Biblia es el libro de Dios que se lee para ser transformado. Si usted quiere que su vida sea transformada, vaya a las páginas de la Biblia, léala, medítela y aplíquela a su vida, que son los tres mandatos que nos da este versículo tan hermoso. En este pasaje encontramos ese mandato muy claro sobre cómo debemos usar la Biblia en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene un efecto importante en nuestras vidas, pero tenemos que buscarla, tenemos que leerla, tenemos que meditarla todo el tiempo, tenemos que obedecerla para entonces prosperar en las cosas que emprendamos espiritualmente. Vamos a ver uno por uno. Dice: nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley. Ahora, refiriéndose a la palabra de Dios. Nunca se debe apartar. La enseñanza es que la palabra debe formar parte de nuestro vocabulario. Eso es importante. Debe formar parte de nuestro vocabulario diario. Pero esto solamente va a ocurrir cuando leemos y saturamos nuestro corazón de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos entonces que saturar nuestra vida, saturar nuestro corazón de la palabra de Dios, y entonces nuestra boca hablará palabra de Dios. Qué importante esto para nosotros. Cuando usted de verdad estudia la palabra de Dios, la medita, usted le pregunta al Señor qué le quiso decir, y usted entiende el mensaje, usted la llevará a su corazón. Si la palabra de Dios queda solamente en su mente, créame que pronto se le olvidará lo que usted estudió. Pero si usted le lleva la palabra de Dios a su corazón, el corazón se saturará de la palabra y su boca hablará
la palabra de Dios. Número 2, dice aquí que debemos leer la palabra, pero además, dice el versículo, debemos meditarla de día y de noche. ¿Qué significa esto? Que debemos meditar todo el tiempo en lo que Dios nos ha dicho a través de la lectura. Esto es muy importante para nosotros. Muchos cristianos tienen buena costumbre de leer la Biblia, pero la están leyendo como cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios, por lo tanto usted no puede leerlo como cualquier libro. Usted debe leerlo y meditar en lo que Dios le dijo para entonces aplicarlo a su vida. ¿Cómo usted va a aplicar lo que está leyendo en su vida si no ha meditado para saber qué es lo que Dios le acaba de decir? Cuando usted vaya a la Biblia, vaya primero con un pensamiento. Dios, Señor, ¿qué tienes que decirme hoy? Abra las páginas de la Biblia, busque el pasaje que Dios le ha puesto en su corazón, léalo con mucha calma. Si no lo entendió, léalo de nuevo. Si no lo entendió, léalo de nuevo. Busque los versículos de contexto, los anteriores y los posteriores, para poder entender de qué se trata el mensaje. Entonces, medite en ello todo el tiempo. Acuéstese pensando en lo que Dios le dijo durante el día. Medite en esto y obtendrá el resultado que Dios quiere que usted tenga. Crecimiento espiritual. Entonces, cuando usted lee un versículo y lo medita vez tras vez y analiza el mensaje que Dios le ha dado, comienza a llenar su corazón con la palabra y su forma de vida también irá cambiando. Qué bendición es tener la palabra de Dios, pero leerla, meditarla y aplicarla como Dios quiere que nosotros la hagamos. El punto número 3 de este versículo dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas. Note el mandato. Deténgase allí. Después que meditó, dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este es su mandato. El propósito no es solo el conocimiento, sino la obediencia a la palabra de Dios. Y esta es la clave para mantener una comunión con el Señor y vivir una vida apartado, alejado del pecado. Qué importante es que entendamos lo que Dios quiere decirnos. Busque la palabra de Dios como una delicia que le alimenta el espíritu, porque la palabra de Dios nos nutre espiritualmente para que crezcamos robustos, fuertes y podamos dar frutos. Mire el Salmo 1, los 3 primeros versículos nos confirma esto que le acabo de decir. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el 2, sino que en la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted va a la palabra de Dios con ese deseo de alimentarse, está pensando en que eso es lo mejor que Dios le ha dado a su vida. Usted va con ese deseo de extraer conocimiento, de saborearlo como una delicia. Dice aquí que entonces crecerá robusto, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y mire los árboles que crecen a la orilla del río y se dará cuenta qué robustos, oscuros y hermosos están. Así estará la vida de todo aquel que lee,
medita y aplica la palabra de Dios a su vida. Dice, da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y esto es importante. El que mantiene su vida en la frecuencia diaria de la palabra de Dios, como dice allá en segunda de Pedro, capítulo 1, no caerá jamás, porque la palabra de Dios le transmitirá el mensaje que usted necesita para estar apartado del pecado. Esto es importante para nosotros. Entonces, además de ver la palabra de Dios como un alimento, como una delicia, la palabra de Dios para el creyente debe ser deseable. O sea, usted debe desear leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo se alimenta por medio de la palabra de Dios. Y si usted es un creyente, el mismo Espíritu le va a pedir que usted lea la palabra de Dios. Entonces usted, además de delicia, debe desear leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le fortalece y le hace vivir una vida agradable delante de Dios. Mire la Biblia como su tesoro más preciado, más valioso que el oro fino, como dice el Salmo 19:10. Termino con esta exhortación. Deje que la palabra de Dios haga un efecto en su vida. Deje que la palabra de Dios cambie su manera de vivir. Deje que la palabra de Dios transforme su vida y le acerque más al Señor. Que Dios le bendiga.